esto para todas las... Vale, entiendo. Y lo que hago es, bueno, si voy a recibir J participantes, voy a sumar los gastos de todos estos participantes y minimizo esto, ¿cierto? El problema es que puedo tener muchos problemas a resolver. Lo que puedo hacer es, en vez de, voy a suponer que todos los participantes vienen. Es decir, que lo que minimizo es la suma. Supongo que todos los participantes vienen, así que el gasto correspondiente es la suma de las FI de todos y minimizo esto. Con esto ya puedo evitar tener sorpresas, ¿sí? En caso que vengan todos y no tendré para recibirlos todos. Entonces, por eso llamo esto un problema de optimización robusta. Eso no es lo usual que hace la gente. Lo usual es, consideran en vez de tomar la suma entera, considerar todas las sumas posibles sobre los J finito y luego considerar su prima. Eso me garantiza, bueno, la solución que voy a encontrar y no, es una solución que será buena para cualquier participación que tendré para este evento. ¿Sí? ¿Por qué elegir una u otra? ¿No? Esta que llamo algo pesimístico, el otro que es muy pesimístico. Entonces, puede ser que este robusto ordinario, digo, si lo llamo así, es muy exigente. Es cierto, voy a tener una solución mejor, pero en términos de optimización puedo tener dificultades técnicas. Por ejemplo, en el caso cuando los gastos son positivos, ¿cierto? La suma, sumar todo corresponde a la suma de todas las funciones, mientras que tomar supremo, eso me genera el máximo. En términos de diferenciabilidad, bueno, que esta función puede que sea mala, ¿sí? Porque puede que no sea diferenciable y no puedo aplicar algoritmo de optimización diferenciable y estas cosas. Entonces, nosotros fuimos más por el camino de considerar esta nueva función que llamamos la suma continua. ¿De acuerdo? Vale, entonces en esta charla voy a primero introducir las definiciones necesarias, hablar luego del cálculo subdiferencial de esta función, porque es una función convexa, proponer problemas duales para mi problema de optimización y al final daré un problema abierto en esta línea de investigación. Nuestro trabajo, objetivo es establecer problemas duales de este problema P y establecer condiciones de optimalidad, de manera que cubren el caso de la optimización ordinaria, dar condiciones de optimalidad. Recuerdo que acá las condiciones están expresadas en términos de subdiferencial diferencial, porque mi función es convexa, pero no necesariamente diferenciable. Y también podríamos pensar en considerar problemas con restricciones. Esto de la suma infinita también, como lo hacemos en la dualidad lagrangiana, también permite penalizar las restricciones. Sí, bueno, pero no voy a entrar en los detalles sobre esto, pero solamente para decir que sí, es una herramienta esta suma que me permite transformar problemas con restricción a problemas sin restricción. Acá sí, en la función objetivo agregamos lambda positivo por la parte positiva de G, la función de restricción. Sumar sobre los lambda, esto va a ser infinito, salvo si la G es negativa. Lo que demuestra que estos dos problemas son equivalentes, tienen el mismo valor. Entonces, pero nosotros hoy solamente tratamos del caso sin restricción. Ahora, nuestro problema es encontrar un problema dual aceptable. Recordamos, eso es mi problema inicial, problema con esta función extraña, que es la suma infinita.
Sabemos que el valor óptimo de este problema es menos, eso es la conjugada diferencial de esta función, ¿cierto? Eso es la conjugada diferencial. Bueno, acá si consideramos una familia de X' I indexada en el conjunto I, y acá lo que estoy haciendo es solamente escribir lo que es la definición de la conjugada. Esta es la conjugada, porque 0 es esta suma. Todavía no he dado la definición de esta suma, pero para fijar la idea podemos pensar en la suma finita, ¿cierto? Que es un conjunto finito, eso es la suma ordinaria. Entonces acá es la definición de la conjugada. Bueno, esta relación la tenemos con bueno, acá me falta sacar esta suma fuera del supremo, pero vamos. Entonces, esta suma la puedo sacar afuera y me queda el valor de supremo de las FI que me da la conjugada, ¿cierto? Y como eso es cierto para cualquier familia de suma igual a 0, puedo tomar el máximo o tomar el ínfimo por este medio. Así que este truco me da una idea de lo que puede ser el problema dual de mi problema de optimización, ¿cierto? Entonces, así que eso es la manera para buscar posibles duales, y eso en términos de economía también puede tener sentido. Bueno, si volvemos al ejemplo de minimizar el costo de los participantes en un evento, en una conferencia, eso sería, las FI eran los costos, F' es la utilidad, y esto lo que hace el X' sería lo que puedo, sería ¿cómo se llama? La cuota de inscripción. ¿Sí? Eso, el dual sería buscar la cuota de inscripción que a pedir a los participantes y maximizar esto. ¿De acuerdo? Entonces, así que esto será nuestro problema dual. Las dificultades que son, primero, esta función suma infinita puede que no sea diferenciable. El conjunto I, como dije, es arbitrario. Tendríamos que definir lo que entendemos por la suma infinita de números o de conjuntos. Esto es su diferencial diferencial. Y recordar qué esperamos como resultado. Para verlo, recordamos cómo es el caso finito. Si I finito, digamos la suma de dos funciones, el subdiferencial diferencial es la suma de los subdiferenciales diferenciales siempre que, por ejemplo, una de las funciones es continua en el dominio efectivo de la otra. ¿De acuerdo? Entonces, los resultados que esperamos para el caso infinito sería de esta forma. ¿De acuerdo? Estos son otros resultados. Otra fuente para nuestro análisis fue o es las funciones integrales. Si me doy un espacio de medida finita t, y que es un espacio de Banach separable, acá está la condición inicial de ser separable por motivos de la teoría de medida, y defino mi función f como la integral de una función ft. Esa es la definición usual de Lieber. Esta es la parte positiva, la parte negativa. Mi función que sí puede entrar en este contexto tomando por la medida mu, como es una medida abstracta, la medida del continuo. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, que sí, también hay resultados que dan fórmulas para derivar la función f. El subdiferencial diferencial es la integral del subdiferencial de las ft, más acá aparecen nuevos términos que no teníamos en el caso finito de Moro-Rockefeller, que es el cono normal al dominio efectivo de esta función f. ¿De acuerdo? Y otros resultados que no suponen continuidad. ¿Verdad? Vale. Ahora, entramos damos la definición exacta de lo que entendemos por la suma infinita. Considero FI todo el conjunto
toda la familia de subconjuntos de cardinal finito. Si me doy una familia alfa i que están en R más, el extendido, definamos la suma de las alfa i como la suma de la parte positiva menos la suma de la parte negativa. Bueno, estamos siempre en el mismo problema. ¿Cómo se define la suma arbitraria de positivos? Bueno, como era de esperar, es el supremo de todas, sobre todo las sumas finitas. Y con esta condición que se usa frecuentemente en este contexto. Así, la suma, inspirándonos de la integral de Hilbert, definimos la suma de funciones como la suma de la parte positiva, que eso es supremo sobre todas las sumas finitas, menos la suma de la parte negativa. Así es nuestra función objetiva. Que sí, podemos verla como límite sobre las sumas finitas y también podemos verla como suma de, bueno, o relacionarla con la suma robusta, pero eso no entramos en esto. Necesito que sí definir lo que es la suma débil de una familia en el dual de X'. Es un vector definido por esto. Cada vez que aplico este vector a X, es la suma de los X' a X aplicado a X. Y esto ya lo tengo definido. ¿Sí? Eso es la suma de Hilbert. Y digo que esta suma es fuerte si además es absolutamente convergente. Que la suma de las normas de esto es finita. Tenemos definido y las selecciones. La suma, eso es la extensión de la suma de Minkowski a sumas infinitas. Si tengo una multifunción f, definamos la suma débil de las fi como todas las selecciones que son las selecciones, la suma de las selecciones posibles. ¿De acuerdo? Y la suma fuerte, como la suma, bueno, definida igualmente. Bueno, eso es un resultado que hemos obtenido con Pedro Pérez y Rafael Correa hace unos años, que nos da la fórmula de subdiferencial de la función f, de la integral f. Pero fijamos si la escribimos en nuestro término, cuando mu es la medida de conteo, nos da esta fórmula, que el subdiferencial o el epsilon subdiferencial de la suma de las fi es la clausura, y acá lo que tomamos es todas las sumas débiles o las selecciones débilmente sumables de los subdiferenciales epsilon i de las fi. ¿De acuerdo? Bueno, no entro en los detalles. Pero bueno, teníamos un problema aquí, era que esta teoría de funciones integrables requiere que el espacio de Banach sea además separable. ¿De acuerdo? Bueno, para pasarnos de esta dificultad, hemos demostrado que sí, se puede pasar de lo separable. Pero el otro que también era un requerimiento importante de la teoría de medida, que el conjunto I sea numerable. Hemos demostrado que esta función tan extraña, que eran sumas cualquiera, sí, la puedo relacionar con los subdiferenciales de todas las sumas numerables. ¿Sí? Para cualquier I dado, cualquier familia subdiferencial o la derivada generalizada de esta función, la puedo escribir como solamente puedo interesarme en el subdiferencial de la suma numerable. ¿Sí? Y esta clausura es necesaria en general, pero la podemos evitar si el espacio es separable o reflexivo. Así, y obtenemos un resultado de este tipo, que el subdiferencial de esta suma infinita es la unión sobre todos los numerables y los numerables que alcanzan o que valen o que coinciden con el valor de la función suma en el punto X. Entonces, eso era el trabajo, el paso adicional que tuvimos que hacer
para pasar del caso general al caso numerable. ¿Cómo estoy de tiempo, José? ¿Cómo empezamos? Aproximadamente 7 minutos. Vale, de acuerdo. Entonces estamos bien. Entonces esto, y así teniendo esto, este paso de reducir el caso general a casos numerables, el caso numerable ya lo obtuvimos utilizando la teoría de funciones integrables. Podemos combinar los dos resultados y hemos obtenido este resultado. Esta función que aparecía tan extraña, podemos calcular su gradiente, su subdiferencial diferencial o su diferencial diferencial aproximado, como haciendo todas las sumas posibles, numerables, eso tiene sentido, de los subdiferenciales aproximados de las funciones fi. Bueno, obviamente con condiciones sobre los epsilon i que son muy pequeños. ¿De acuerdo? Podemos por ahí agregando condiciones que no son restrictivas, por ejemplo, que el espacio en cuestión X sea separable o reflexivo, que todas las funciones numerables son uniformemente continuas, podemos obtener algo parecido, que puedo escribir subdiferencial como suma débil de la suma numerable de todos los subdiferenciales de las FI, más el cono normal. ¿Bueno? Y hay muchos resultados, bueno, hemos encontrado muchos resultados de este. Quizás la que más, lo que me gustó a mí más es esta. En el caso de dimensión finita, por ejemplo, acá reconocemos la condición usual de Morrow, ¿no? De los años 70. Recordamos que Morrow dice que en el caso de la suma de dos funciones, si los dominios de ambas funciones se intersectan, tienen muchos puntos. Por ejemplo, si los anteriores relativos se intersectan, entonces puedo separar el subdiferencial. El subdiferencial de la suma es la suma de los subdiferenciales. Hemos encontrado un resultado parecido en el caso general, cuando somos infinitas funciones. Y lo que pido es lo siguiente. Escojo cualquier familia numerable que realiza, cuya suma es la suma de la función madre, la suma infinita, y supongamos que todos los interiores relativos se intersectan. ¿De acuerdo? Debo agregar, intersectan en un punto que tiene que ver con el dominio de la suma numerable. En este caso, podemos separar el gradiente, el subdiferencial de f, como suma numerable de subdiferenciales de f. ¿De acuerdo? Así se reconoce la primera parte de Rockefeller, pero debido al contexto general, que es un conjunto arbitrario, debemos agregar este término, que es el ortogonal al dominio efectivo de f, y hago esto con todos los subconjuntos numerables. ¿De acuerdo? Bueno, eso es otro. Ahora, vamos a la dualidad. Recordamos que el truco que hicimos en el principio surgió como candidato este problema. Entonces, minimizar la suma de las FI. Acá es minimizar la suma de las conjugadas, tales que la suma de los X' I igual a 0. Tenemos definido esto, y esto considero todos los subconjuntos J que son numerables. Bueno, como estamos en un contexto general, esta suma también puede ser en el sentido débil. Por tanto, también tengo otra posibilidad de dual, que es dar ese sentido débil de esta igualdad. ¿De acuerdo? Eso en el caso ordinario no hay diferencia entre ambos. Que sí, en el caso general puede que sean diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, también surgió otro problema dual, pero no, quizás esto no. Bueno, eso es, recordamos por las fórmulas que hemos tenido sobre los subdiferenciales.
ahí aparece el término extra del cono normal. También eso nos motivó para estudiar estos problemas duales, pero podemos fijarnos en estos, ¿no? Que corresponden, que en el caso finito corresponden a los duales el dual que conocemos de Rockefeller. ¿De acuerdo? Y hemos demostrado, bueno, eso es dualidad débil, que siempre el dual tiene un valor menor que el inicial, y hemos demostrado que todos los problemas, que no hay salto de dualidad, que el problema del valor óptimo del primal coincide con los valores óptimos de todos los duales bajo cierta condición de continuidad uniforme sobre las F, que obviamente se tiene automáticamente en el caso finito. Por ejemplo, si fijamos en esto, bueno, en el caso de Rn, recordamos bajo esta condición de Rockefeller que el dominio de Fe, que las Fe tienen muchos puntos en común, que en este caso el primal, nuestro problema inicial, y el D2, que es esto, bueno, que el D2 esto es, bueno, el D1, que este problema que sí están, bueno, este problema dual, su valor óptimo coincide con el óptimo del primal. ¿De acuerdo? Pero bajo condiciones de continuidad uniforme de las funciones. No quería entrar. Bueno, y acá solamente para mencionar un problema que estamos estudiando ahora, es que es el caso, si volvemos al problema inicial, supongamos que estamos organizando este evento, tengo millones de participantes, la vida virtual, ¿cierto? Pero hay uno participante que es muy exigente, ¿sí? Me va a costar mucho más que los demás. Entonces, en mi análisis me convendría ignorar este elemento, digo, con un costo muy alto, ¿de acuerdo? Porque va a influir sobre el resultado final. Entonces, por eso creo que un modelo mucho más natural es poner cierta medida sobre esta suma infinita. Bueno, en algún sentido, ignorar, minimizar, considerar esta función de suma infinita, pero quizás poder ignorar algunos elementos malos. ¿De acuerdo? Y acá para terminar, bueno, esos son referencias clásicas y nuevas, los trabajos que he hecho con mis colaboradores. Y termino con esto. Muchas gracias por la presentación, profesor Abderrahim. Como siempre, una presentación bien interesante. Quería saber si alguien tiene algún tipo de pregunta, dudas, sugestión para el profesor. Pues pueden preguntar directamente al profesor, que es más fácil. ¿Podría preguntar algo? ¿Quién levantó la mano? ¿Rubén? Rubén. Bueno, rápido. Abderrahim, por la aplicación vemos que la suma infinita, ¿no? Pero también una posibilidad sería trabajarlo como una productoria y lo llevas, cuando lo llevas a la suma con la exponencial, ¿verdad? Aparece la suma de logaritmos. Y lo que decías tú, cuando hay algo más, una FI de X que es más grande, ese logaritmo te lo baja, digamos. En el caso cuando todos los FI son positivos, ¿no? Sí, sí. ¿No han pensado algo así? Sumas de logaritmos. Sí, podría ser, sí. Lo que tú propones, Robert, que poner peso sobre bueno, digamos los participantes, ¿no? Si hablamos del ejemplo. Sí, podría ser una opción. Podría ser. Es que la verdad este problema es que primero cuando lo hemos trabajado con estructuras de medidas, ¿cierto?
Y en esto, cuando tiene una estructura de medida, uno define la función sobre un conjunto medible. Entonces, uno puede ignorar los átomos, digo, puede ver, puede ver al contexto, no persona a persona, no individualmente, sino por grupos. Por eso he pensado en esto porque también tenemos muchos resultados de las funciones integrales. Pero sí, como tú lo dices, sí, puede ser también otra opción. Digo, a estos puntos o átomos malos, hacer un peso, ¿no? Que sea el logaritmo sí, podría ser. Sí, buena observación. Muchas gracias, profesor Berrín, por su presentación. Fue muy, muy interesante. Y ahora vamos a continuar con la presentación del profesor Cotrina. Perdón, Alberto, ¿podría hacer una pregunta de Regín? Ah, ya, disculpa. Disculpa. Hola, de Regín, nuevamente. Hola, John. Hola. Yo tengo una curiosidad, básicamente. Sí. Esta hipótesis de convexidad que utilizas, ¿es posible relajarla y utilizar casi convexidad? Es bien sabido que la suma de casi convexas no es casi convexa, pero quizás utilizando, no sé, algún tipo de función distinta a la suma, conlleve a obtener resultados similares. ¿Han pensado en esa posibilidad? Sí, la verdad no. Lo que sé es que en el caso de las integrales, hemos dado resultados para funciones. Estoy hablando de esta función aquí, ¿no? En el caso, estoy hablando de esta función. Sí, que recordamos que nuestra suma infinita también la puedo ver como una integral, tomando como la medida abstracta, la medida de conteo, ¿no? Que sí, hemos estudiado el cálculo subdiferencial en este caso, para funciones no necesariamente convexas, pero que sí hemos considerado el subdiferencial generalizado, que sea de Frege o de Clark. Sí, creo que sería bueno también ver qué sería en el caso cuasi convexo. No está estudiado. Lo otro también, pero no entré en los detalles, cuando definimos hemos observado una relación que existe entre, bueno, en el fondo que recordamos que la suma finita que hemos visto ahora es esta, ¿cierto? La suma de la parte positiva menos la suma de la parte negativa. También podemos ver la suma robusta como, bueno, si podemos comparar acá la misma parte positiva, pero en vez de, bueno, acá, perdona, es que debe ser negativa. En vez de la parte negativa acá, se cambia a la parte negativa de supremo de las F. ¿Y por qué digo esto? Porque al tener esta expresión aquí, podemos ver esta suma robusta, que en principio no tiene nada que ver con la suma infinita, utilizando estas sumas infinitas. Entonces, esta función robusta la puedo ver como una resta de funciones convexas. No es exactamente esta, pero que sí, puedo ver la suma robusta como diferencia de funciones convexas, una función DC, de funciones DC de funciones sumas infinitas. Bueno, eso es donde también hemos chocado con la no convexidad. ¿Sí? Claro. Pero creo que sí, creo que podría ser interesante ver el caso de las funciones cuasi convexas, que obviamente es mucho más difícil. Mucho más Claro, difícil. claro. Bueno, Gracias. Alberto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuestiones? Bueno, entonces ahora
Vamos a continuar con la presentación del profesor John Cotrina. Disculpe. John, siéntese libre de compartir la pantalla. Sí. Ok. Ahí está. Entonces vamos a ¿Pueden ver continuar mi con... pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, consigo ver. Disculpa, Okay. Vamos a continuar con la presentación del profesor John Cotrino de la Universidad del Pacífico en Lima, Perú. Y su presentación va a ser sobre Remarks on the Virgin Maximum Theorem. Profesor John, la platea es tuya. Gracias, Alberto. Bueno, primero agradecer a Rubén y a José Alberto por darme la oportunidad de presentar esta charla. Es un placer estar entre todos ustedes. Bueno, en este caso voy a hablar sobre algunas observaciones sobre este teorema del máximo de Verge, tanto la versión directa como la versión inversa y las consecuencias que tienen este resultado tan potente en teoría de equilibrio. Básicamente voy a dividir la charla en 3 partes. La primera vamos a hablar un poquito de pseudocontinuidad para funciones, continuidad para operadores multievaluados. Segundo, la parte importante que es el teorema del máximo de Verge, una extensión propuesta por Morgan y Scalzo. Y por último, teorema inverso. Y finalmente, pues, las consecuencias de estos resultados, como el teorema de Verge puede ayudarme a garantizar la existencia de equilibrios de Nash o equilibrios generalizados de Nash. Y cómo este problema inverso me va a ayudar a mostrar que estos problemas de equilibrio de Nash generalizados se pueden reducir a un caso clásico. Entonces, empecemos con esta definición de pseudocontinuidad para funciones. ¿Okay? Entonces, dado una función definida sobre un espacio topológico de valores reales y un número lambda real, definimos el conjunto de nivel superior U sub lambda como el conjunto de los X, de manera que la función está por encima o igual que lambda. En ese caso, se dice que una función es semicontinua superior si estos conjuntos U sub lambda son cerrados para todo lambda real. Pero nosotros vamos a decir que la función es pseudocontinua superior si estos conjuntos U de lambda son cerrados, pero para todo lambda que se encuentra en el rango de la función. Entonces, acá hay una sutil diferencia. En principio, la semicontinuidad requiere que este lambda pertenezca a todos los reales, pero en el caso de pseudocontinuidad es suficiente que esté en el rango de la función. Por lo tanto, aquí evidentemente uno nota que semicontinuidad va a implicar pseudocontinuidad. Ok, entonces de manera similar, la semicontinuidad inferior, como que el negativo de la función sea semicontinua superior, de manera análoga la pseudocontinuidad inferior. Una función es continua cuando es tanto semicontinua superior como inferior a la vez. Y nosotros diremos que una función es pseudocontinua si es que esta es pseudocontinua inferior y superior a la vez. Entonces, evidentemente tenemos aquí que semicontinuidad implica pseudocontinuidad. Entonces, la pregunta interesante es si son equivalentes. Y la respuesta de ello es que no. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo de una función que es pseudocontinua superior. En realidad, esta es pseudocontinua, pero como pueden apreciar, la función no es ni semicontinua superior ni semicontinua inferior. Entonces, estamos debilitando la noción de continuidad. Nosotros tenemos un resultado conocido de funciones semicontinuas, que la suma de ellas sigue siendo una función semicontinua, y entonces la pregunta natural es si esta familia de funciones pseudocontinuas tiene la misma propiedad. Y la respuesta es que no, tampoco. Y aquí tenemos un ejemplo sencillo de 2 funciones que son pseudocontinuas. Ustedes pueden ahí apreciar, una de ellas es continua inclusive, pero la suma no llega a ser pseudocontinua. Entonces se pierde esta propiedad importante que tienen las funciones semicontinuas. Sin embargo, nos seguimos preguntando qué más o qué podemos mantener de manera similar al caso de funciones semicontinuas. Pues bueno, en el caso de funciones semicontinuas, nosotros sabemos que tenemos el resultado de Weierstrass, el cual nos garantiza que toda función semicontinua superior sobre un compacto alcanza su máximo. ¿No es cierto? De manera similar, si semicontinua inferior sobre el compacto alcanza su mínimo. Pues en el caso de funciones pseudocontinuas también se tiene lo mismo. Es decir, se mantiene el resultado de Weierstrass. Cualquier función pseudocontinua superior definida sobre un compacto siempre va a alcanzar su máximo. Entonces eso es bueno para nosotros. Nos permite decir que estamos debilitando
relativamente bien. Sin embargo, tenemos más todavía. Cualquier función pseudocontinua definida en un espacio topológico conexo admite una descomposición. O si ustedes quieren, se puede escribir como la composición de dos funciones, donde una de ellas es continua y la otra es una función estrictamente creciente. Claro, esto bajo hipótesis de que el espacio sea conexo. ¿Okay? Entonces, este resultado fue establecido alrededor del 2008. Y nos permite, o nos va a permitir a nosotros poder visualizar ciertas equivalencias en algunos resultados dados en la literatura. Ahora, noción de continuidad para operadores multievaluados. Estas definiciones de semicontinuidad inferior, semicontinuidad superior, gráfico cerrado, y se dice que un operador multievaluado es continuo cuando es semicontinuo superior e inferior. Y estos conceptos son independientes, salvo que el operador se convierta a un operador unievaluado, donde estos conceptos de semicontinuidad superior e inferior coinciden y no es otra cosa que la continuidad clásica. Ahora, resultados importantes relacionados a operadores multievaluados, tenemos el teorema de punto fijo de Kakutani, extendido de espacios localmente convexos por Fan y Glisberg, el cual nos dice que cualquier operador multievaluado definido sobre un convexo compacto en un espacio localmente convexo, con valores en ese mismo conjunto, de forma que tenga valores convexos cerrados y este operador sea semicontinuo superior, pues entonces debe admitir un punto fijo, es decir, un x sub 0, de manera que este x sub 0 pertenece a t de x sub 0. Otro resultado importante, similar, es el establecido por Van Brauder, que también establece condiciones para garantizar la existencia de punto fijo. El teorema de Brouwer, que es bastante conocido en dimensión finita, donde una función continua definida sobre un convexo o valores en ese mismo convexo, pues siempre admite un punto fijo. Lo interesante de estos tres resultados es que los tres son equivalentes. Es decir, Van Brauder implica Kakutani, y evidentemente Kakutani va a implicar Brouwer, y Brouwer va a implicar Van Brauder. Entonces aquí una serie de resultados que son importantes para nosotros. Yo voy a tratar de utilizar el teorema de punto fijo de Kakutani para mostrar o tratar de convencerlos a ustedes que problemas de equilibrio de Nash o Nash generalizado admiten solución utilizando ciertas condiciones. Y eso significa que voy a tratar de reformular el problema como un problema de punto fijo. Ok, entonces ya tenemos los elementos o los ingredientes para hablar del teorema del máximo de Verge. En ese caso, consideremos un operador multievaluado que va de x a y y una función, la cual nosotros podemos llamar función objetivo, que va del espacio producto x por y hacia los reales, y definamos, asociados a estos dos elementos, la función valor, en este caso m minúscula, con definida x a valores a los reales extendidos, como el supremo de la función objetivo θ de xy, donde este supremo está tomando sobre los y que pertenecen a k de x. Y definamos, en este caso, el operador multievaluado, argumento máximo, m mayúscula, que va de x a y, como el conjunto de puntos y en el espacio y, de manera que la función objetivo θ alcanza su máximo. ¿Ok? En ese sentido, ustedes pueden asociar esta función valor y esta función argumento máximo como un problema de optimización al cual ha sido sujeto a una perturbación, y lo que uno quiere analizar es la estabilidad del operador de soluciones. Entonces, propiedades cualitativas como la semicontinuidad superior o que tenga gráficos cerrados son estudiados. Y en ese sentido, justamente, Verge lo que establece es condiciones sobre la función objetivo y el operador de restricciones K para que el operador multievaluado de argumento máximo y la función valor tengan estas propiedades bonitas. Básicamente lo siguiente, ¿ya? Si el operador multievaluado K es continuo, es decir, semicontinuo superior e inferior, con valores compactos no vacíos, y esta función objetivo θ es una función continua, entonces la función valor n minúscula es una función continua y el operador multievaluado de argumento máximo es semicontinua superior, con valores compactos no vacíos. Entonces, esto es lo que establece Verge. Es un resultado bastante interesante. Y que posteriormente vamos a usar este resultado para reformular el problema de Nash o equilibrio de Nash generalizado a un problema de punto fijo. Más bien,
quiero hacer un pequeño paréntesis. Al costado de mi edificio están haciendo una construcción y no sé si se escucha el ruido. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Aceptable. Gracias. Ok, entonces ahora una pregunta para nosotros interesante es si es posible debilitar la condición de continuidad de la función objetivo. Ok, es interesante siempre ver cómo surgen siempre cada vez más problemas de optimización, ¿no? Donde uno quiere maximizar una función o quiere minimizar una función y la función objetivo por lo general ya no es continua, pierde propiedades de continuidad y entonces uno se pregunta si es posible extender el teorema de Berge al caso de una función objetivo θ, pero que no sea continua. Pues a este interrogante la resuelve Morgan y Scalzo. ¿Ya? Esto lo hace aproximadamente entre el 2003 y 2007, en las dos publicaciones que tienen, donde cambian la hipótesis de continuidad por pseudocontinuidad. Y con esa hipótesis ellos siguen garantizando que, en este caso el operador, el argumento máximo, siga siendo semicontinuo superior. Evidentemente va a tener valores compactos, no vacíos, pero se mantiene la propiedad de ser semicontinuo superior. Entonces, esto es bastante bueno porque nos permite relajar esta hipótesis y ampliar la familia en la cual nosotros podemos aplicar este resultado. Sin embargo, uno ahora se pregunta, pero Berge no solo garantiza que el argumento máximo es semicontinuo superior, sino que también la función valor es una función continua. Y lamentablemente en este caso Morgan y Scalzo no dicen nada de la función valor. ¿Ok? Ahora, pero nosotros nos preguntamos eso, ¿no? ¿Y qué pasa con la función valor? ¿Será continua? ¿Se mantendrá esa propiedad? Y lamentablemente no se mantiene la propiedad de ser continua la función valor. Aquí un ejemplo bastante sencillo donde podemos visualizar que la función valor, que está justamente acá, deja de ser continua. Entonces, bueno, qué pena, no tenemos esa propiedad, pero aún así nos preguntamos, ¿pero qué propiedades tiene esta función valor? ¿Tiene algo más? Quizás pseudocontinuidad. Y la respuesta es que sí, sí tiene esa propiedad. Entonces, eso es un complemento al resultado presentado pues, por Morgan y Scalzo. ¿Ya? Un trabajo reciente donde se ha dado esta pequeña contribución. Entonces, pues bien, ¿qué es lo que tenemos por un lado? Es el teorema de Berge, teorema del máximo, este teorema de Morgan y Scalzo, que es una extensión para el caso no continuo, y como había mencionado en esta parte, también tenemos ahora otro problema, que fue planteado en el año 97 por Comilla. Él pregunta lo siguiente: si yo tengo una correspondencia o un operador multivaluado a valores no vacíos, convexos, entonces existirá una función objetivo de forma que el argumento máximo asociado a esta función objetivo coincida con este operador multivaluado, más aún que esta función objetivo sea casi cóncava en su segundo argumento. Y responde que sí, bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que el operador multivaluado sea semicontinua superior, que tenga valores compactos convexos no vacíos, y entonces existe una función que es continua y que su argumento máximo asociado a esta función objetivo coincide justamente con este operador M, y además esta función es casi cóncava en su segunda variable. Entonces, el problema inverso. Ya tengo el operador semicontinuo superior, entonces existe la función objetivo. ¿Pero qué nos permite hacer esto? Bueno, pues yo voy a intentar convencerlos a ustedes que esto me va a permitir tener una prueba directa de un par de teoremas famosos. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, me paso a hablar sobre equilibrios de Nash. Fíjense, un juego de Nash consiste de un número finito de jugadores, donde cada jugador controla una variable, y denotamos en este caso por X al conjunto de todas las variables, denotamos por X y X menos Y, en este caso a este vector de estrategia total, donde hacemos énfasis en el jugador Y. Cada jugador también tiene una función objetivo que está definido pues, en el espacio producto de todas las estrategias, lo cual significa que esta función no solo depende de la estrategia del jugador Y, sino que también de la estrategia de los jugadores rivales. Y en ese sentido,
cuando los jugadores rivales al jugador Y toman una estrategia, el cual nosotros notamos como X menos Y, entonces el objetivo del jugador Y es resolver un problema de optimización. En este caso es maximizar su función objetivo, sujeto a que su estrategia pertenezca al conjunto C sub Y. Así, en este caso, un vector de estrategias total, X sombrero, que pertenece al espacio producto, para nosotros es un equilibrio de Nash, cuando para cada jugador tenemos que la estrategia X sombrero sub Y resuelve el problema anterior definido por las estrategias de los jugadores rivales, en este caso X sombrero menos Y. Pues ya está. Ahora, un resultado clásico, bastante famoso, es el establecido por Debreu en dimensión finita y después extendido de esos espacios de dimensión infinita por Van Gliesberg, el cual nos dice que si estos espacios de estrategia C sub I son compactos, convexos, no vacíos, y cada función objetivo es casi cóncava con respecto a la variable del jugador, y continua en todas las variables, pues entonces existe al menos un equilibrio de Nash. Y claro, acá yo resalto la continuidad porque me pregunto si es posible cambiarla por pseudocontinuidad, dado que en el teorema del máximo de Verge, Scalzo planteó justamente esta extensión para el caso de funciones pseudocontinuas, entonces me parece que es bastante natural preguntarse si funciona lo mismo acá. Ok, sin embargo, vamos a introducir el caso más complejo, que es el nacionalizado, en el cual no solo la estrategia, no solo la función objetivo depende de la estrategia de los jugadores rivales, sino que también la estrategia o el conjunto de estrategias que toma el jugador Y en este caso. ¿Ok? Pero la idea es la misma. Si los jugadores rivales toman una estrategia X menos Y, entonces el objetivo de este jugador sigue siendo maximizar o optimizar su función objetivo. La única diferencia ahora es que la estrategia que él va a tomar está dependiendo de la estrategia que han tomado los jugadores rivales. Entonces, esto hace que el problema sea más complejo. Este tipo de problemas la introdujo Arnaud Debreu en el año 54, el cual llamaron economía abstracta, pero nosotros utilizamos el término equilibrio de nacionalizado. Y también fueron ellos quienes establecieron un resultado de existencia para este problema. Y básicamente lo presentan en el formato de ECG, donde dice pues que si estos conjuntos de estrategias C sub I siguen siendo convexos, compactos, no vacíos, las funciones objetivos son casi cóncavas en la variable del jugador y que son continuas. Además, ahora el operador de restricciones o el operador de estrategias de cada jugador es un operador multivariado continuo con valores convexos, cerrados, no vacíos, pues entonces este problema de equilibrio de Nash generalizado admite una solución o existe un equilibrio de Nash generalizado. Pues bien, aquí podemos notar que este resultado, cuando el operador de estrategias es constante igual a C sub I para cada jugador, pues este problema de Nash generalizado se reduce al caso clásico y por lo tanto el teorema de Arnaud-Debreu es una generalización del resultado presentado por Debreu previamente. Ok, entonces ahora nuevamente resalto la continuidad y me pregunto si es posible cambiarla por pseudocontinuidad. Y la respuesta es que sí. Y eso lo hace Morgan y Scalzo en el mismo trabajo donde extienden el teorema del máximo de Verge. Entonces, a eso yo le voy a llamar el teorema 1 y el teorema 2 de Morgan y Scalzo. Son los mismos establecidos que Debreu y Arnaud-Debreu, simplemente son extensiones, y nosotros podemos ver que en este caso el teorema 1 va a implicar el teorema de Debreu, el teorema 2 va a implicar el teorema de Arnaud-Debreu. Sabemos que el teorema 2 va a implicar el caso del teorema 1 y Arnaud-Debreu implica Debreu. Entonces, tenemos estas implicaciones entre estos teoremas. ¿Okay? Sin embargo, es importante notar que la prueba de estos resultados de existencia se basan en utilizar el teorema del máximo de Verge. Es decir, para cada jugador definimos el operador de mejor respuesta, es decir, el argumento máximo para cada uno de ellos. Luego se define el operador producto en ambos casos y se obtiene pues que un equilibrio de Nash o equilibrio generalizado no es otra cosa que un punto fijo de estos operadores. Ahora, si ustedes recuerdan las hipótesis, continuidad del operador de estrategia, pseudocontinuidad de la función, la casi concavidad, lo que me va a permitir es decir que estos operadores de mejor respuesta son semicontinuas superiores, van a tener valores compactos no vacíos, y la casi concavidad me va a permitir decir que son a valores convexos. Entonces estamos bajo las hipótesis del teorema de Kakutani, quien establece que
va a existir un punto fijo y por lo tanto este punto fijo vendría a ser para nosotros un equilibrio de Nash o un equilibrio de Nash generalizado. Pues bien, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Nuevamente, estas implicaciones entre los teoremas de Morgan y Scalzo, teorema 1, teorema 2, que implica de Broglie y Arrow de Broglie. Luego, nosotros podemos mostrar, sin mucha complicación, que el teorema de Broglie implica el teorema 1 de Morgan y Scalzo y de manera similar, Arrow de Broglie implica el teorema 2 de Morgan y Scalzo. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo podemos ver esa implicación? Pues recordemos uno de los resultados de Scalzo sobre funciones pseudocontinuas definidas sobre un espacio conexo. Significa que esta función se puede escribir como la composición de una función continua con una función estrictamente creciente. Entonces, el hecho de poder escribirlo de esta forma me dice que para cada jugador cuya función objetivo es pseudocontinua, puedo escribir esta función objetivo como la composición de una creciente, estrictamente creciente, con una función continua. Entonces, tomando como base a las continuas, defino un equilibrio de Nash, un problema de equilibrio de Nash con estas nuevas funciones, que sí va a admitir solución. Ahora, el hecho de que esta función pseudocontinua coincida con la composición de esta continua con una función estrictamente creciente, lo que me dice es que al final estas dos tienen el mismo argumento mínimo o argumento máximo. Por lo tanto, vamos a llegar a que la solución en el caso continuo va a implicar la solución en el caso pseudocontinuo. Pero también se muestra, o fue mostrado por Yu, Fang y Wang en el año 2016, que el teorema de De Broglie implica el teorema de punto fijo de Kakutani. Es decir, este problema de punto fijo lo puedes ver como un problema de equilibrio de Nash. ¿Okay? Se puede reformular y entonces ustedes pueden mostrar que evidentemente De Broglie va a implicar el teorema de Kakutani. Y claro, nosotros aquí en esta especie de prueba tenemos que Kakutani implica De Broglie, pero no solo eso, sino que Kakutani también implica a Arrow de Broglie. Entonces aquí hay una suerte de decir De Broglie implica, De Broglie implica a Arrow de Broglie, ¿no? Pero pasando por Kakutani, en una especie de implicaciones. Entonces uno se pregunta si es posible hacer una prueba directa entre De Broglie y Arrow de Broglie, sin pasar por Kakutani. Y la respuesta a eso justamente le da el inverso del máximo de Verge, el cual yo escribo acá en términos de reformular un equilibrio de nacionalizado como un Nash clásico, que nos dice que si los conjuntos de estrategias SUI son compactos no vacíos, donde las funciones son continuas y los operadores de estrategia son continuos con valores cerrados no vacíos, entonces para cada jugador existe una función asociada justamente a su función objetivo y a su operador de estrategias, de manera que cualquier solución de equilibrio de Nash generalizado va a ser solución de este nuevo problema de Nash asociado a estas nuevas funciones. Entonces, lo que se está consiguiendo es reducir el caso generalizado al caso clásico, el caso estándar, el caso que es bien estudiado en la literatura. Pues bueno, entonces eso implica que Arrow de Broglie es consecuencia de Broglie. No solo es una generación, sino que es una equivalencia. Y eso es básicamente lo que hemos establecido en esta parte, ¿no? Tenemos estas equivalencias entre los resultados clásicos de Nash y nacionalizado con los propuestos por Morgan y Scalzo, y esta última equivalencia entre De Broglie y Arrow de Broglie. Bueno, básicamente esa ha sido la charla. Aquí las referencias sobre las cuales me he basado para poder armar esta conferencia, y nada más que agradecerles por la oportunidad nuevamente. Muchas gracias por la presentación, profesor John Cotrino. Como siempre, bien interesante, bien informativo, con bastante aplicaciones en economía. Entonces, quería saber si alguien tiene algún comentario, sugestión, alguna pregunta que pueda hacer para el profesor John. Pueden preguntar directamente, ¿no? Aquí, Rubén tiene otra pregunta. Rubén. Una pregunta, John. Sí, Rubén. En estas, cuando defines la pseudo-continuidad, digamos, ¿no? Sí. Para las lower o upper, ¿no? Sí. Mira, uno no has pensado en ver, digamos, el conjunto de las que son, de las funciones que son pseudo continuas
pero que no son continuas, ¿será un conjunto grande o será un chiquito, digamos? Porque el hecho de que halles cuando hablas de subniveles, el lambda, digamos, lo consideres un f de x, te da mucho margen. ¿Aló? Parece que se pegó un poco. Y parece, se trabó, parece. Sí, sí. Vamos a esperar unos momentos. Parece que cayó el... Vamos a escribirlo aquí. John, ¿estás ahí? Vamos a ver si... Y justo... ¿Salió, parece? No. Tal vez va a entrar de nuevo, no sé. Vamos a esperar un... Esperemos un ratito, ¿no? Porque... Eso siempre pasa. Bueno, siempre tenemos esa posibilidad, ¿no? De que la ligación caiga. Bueno, miren, tenemos un pequeño margen porque terminaríamos a las 6, pero las sesiones se van a cerrar a las 7, entonces, y después no hay nada. Entonces, nos podemos extender un poquito para no andar, que los expositores no vayan corriendo. Y se cansen al final, ¿no? Tipo maratón. Eso. Sí. Efectivamente parece que es exactamente nos salió del Zoom. ¿Tú tienes el teléfono de John, Rubén? No. Para mandarle un WhatsApp. Así. Bueno, mire, si no, después le hacemos las preguntas así a Abderrahim, yo personalmente, ¿no? Pues lamentablemente, continuamos, ¿no? Sí, yo creo que Sí, para no atrasarnos. sí. Entonces, bueno, vamos a continuar con la tercera y cuarta presentación. En ese caso, vamos a cambiar también de presentador. En ese caso, el presentador va a ser el profesor Rubén. Profesor Rubén, preséntese. Ok, bueno, ahora, bueno, hola, tengo el agrado de presentar la siguiente charla de la sesión de la profesora Claudia Álvarez Latus, de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, Chile, que nos va a presentar esta charla, Conjunto de umbrales sostenibles bajo incertidumbre. Adelante, profesor. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Muchas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar mi trabajo en el Congreso. En este momento yo estoy estudiando el magíster en Ingeniería Civil y Matemáticas en la Universidad Técnica Federico Santa María. Y el trabajo que les voy a presentar hoy está en el contexto de la investigación para mi tesis. Entonces, como ya mencionó Rubén, se trata sobre el conjunto de umbrales sostenibles bajo incertidumbre, que es un concepto más bien relativamente nuevo, diría yo, que están definiendo mis profesores guías de la tesis, que son Pedro Gajardo y Christopher Hermosilla. En sí, ellos le dieron formalidad a la definición de este conjunto, pero ya existe desde antes, y ellos presentan un resultado en el caso robusto, el cual yo quise extender al caso con una incertidumbre. Ahora voy a explicar un poquito. Entonces, primero voy a dar unos preliminares para que entendamos bien el problema. Luego voy a pasar a unos resultados previos, que son los que ya mencioné que mis profesores habían desarrollado con anterioridad. Resultados principales, que son una pequeña extensión que yo realicé a estos resultados previos. Y por último, unas conclusiones de lo que se puede realizar con los resultados principales que voy a exponer. Entonces, con preliminares, comencemos con el modelo con el cual vamos a trabajar en este contexto. Tenemos un modelo dinámico controlado a tiempo discreto y con incertidumbre. En este caso, los elementos principales del modelo son el horizonte finito n, una sucesión de controles
definida que va a estar dada por U, una asociación de incertidumbre que va a estar dada por W, una condición inicial chi, que sería el estado inicial, y por último la función F, que es la dinámica. Con estos elementos que ya les mencioné es que se genera la asociación de estados, que les vamos a llamar XK, y además se tiene una restricción que es del tipo mixta, es decir, mezcla restricciones en el estado y en los controles. Esta restricción va a estar definida por este operador G, y algo a destacar, que es lo más importante del problema, es que tienen esta forma que aparece acá de desigualdad, que se debe entender coordenada a coordenada, donde se tiene un umbral inferior, análogamente puede ser superior, que le vamos a denominar C. Este C es un elemento de RM y es el objetivo de estudio de este trabajo. Específicamente ver qué tanto puede variar este valor C, de manera que la dinámica se pueda seguir desarrollando. A continuación voy a pasar a definir el conjunto de umbrales sostenibles, que es el principal que vamos a estar conversando en esta presentación. Entonces, los umbrales sostenibles son todos aquellos umbrales, que son los elementos C que les acabo de mencionar, tales que el sistema anterior es controlable con una probabilidad de al menos beta. Entonces aquí beta también es un protagonista importante porque nos indica la exigencia que yo le tengo que pedir de la probabilidad mínima que debe cumplir para que este umbral sea sostenible. Entonces, algo importante aquí para poder entender la definición es que le estamos llamando xchi de UW a la sucesión de estados que se genera con la dinámica para una sucesión de controles y una sucesión de incertidumbres dadas con la condición inicial chi. Y P es la medida de probabilidad del espacio de las incertidumbres. De esa manera se define entonces el conjunto de los umbrales sostenibles, como aparece acá. Son todos los C pertenecientes a RM, tales que la probabilidad de la sucesión de estados que se genera con un control dado y una perturbación satisfaga la restricción 2 es mayor o igual a beta. Algo a destacar sobre estos conjuntos es que se puede concluir directamente que van a tener esta forma que aparece acá. Y a medida que beta se vaya haciendo más pequeña, los conjuntos van a contenerse entre sí. Otro conjunto importante que es importante entender es el de los umbrales sostenibles en el caso robusto, que es el conjunto en el cual trabajaron mis profesores y yo intenté extender los resultados. En este caso, que se le llama robusto, entre comillas, se exige que las restricciones se cumplan para toda incertidumbre, no con una probabilidad dada, sino para todo. En este caso, algo a destacar es que, por ejemplo, siempre para cualquier nivel beta que esté entre 0 y 1, van a estar contenido dentro del conjunto de umbrales de nivel beta el conjunto de los casos robustos, como se puede apreciar en esta gráfica. Y otra cosa importante es que se cumple esta propiedad, que es bastante relevante con los resultados para poder describir el conjunto, y es que cualquier elemento que sea menor o igual en todas las coordenadas a un elemento que esté en los conjuntos robustos va a estar dentro del conjunto robusto. Y bueno, esa conclusión se obtiene directamente al ver la definición del conjunto y la restricción, puesto que si un elemento cumple la restricción, un elemento menor a este también la va a cumplir. Y por último, el último conjunto que es importante comprender es el de los umbrales no sostenibles. Gráficamente lo podríamos ver que debería tener una forma similar a la que aparece acá, y son todos aquellos umbrales para los cuales no existe ningún control ni ninguna incertidumbre que genere una asociación de estados que satisfagan la restricción. Al igual que el conjunto de umbrales robusto, se tiene una propiedad similar cuando se consideran elementos mayores, y es que si uno toma un elemento dentro de los conjuntos de umbrales no sostenibles, un elemento mayor a ese en todas sus coordenadas, mayor o igual, también va a estar dentro del conjunto de umbrales no sostenibles, y ese resultado también viene de la restricción y la forma que tiene. Entonces, en sí, la motivación de este trabajo, el objetivo, es poder extender el resultado que ya les mencioné que se tenía sobre los umbrales robustos. Dicho resultado lo que hacía era
poder encontrar una aproximación a la frontera del conjunto de umbrales robustos mediante la frontera de Pareto del conjunto. Ese resultado es el que yo intenté extender hacia los umbrales sostenibles de nivel beta, pero no fue posible por la complejidad que tenía el problema. Entonces fui un poquito más hacia otro espacio y decidí extender este resultado hacia el conjunto de umbrales no sostenibles, de manera que al menos se tenga acotar el espacio para saber entre qué valores podría estar la frontera del conjunto de umbrales no sostenibles, o sea, sostenibles de nivel beta. Entonces, esto no nos dice exactamente cuál va a ser la frontera del conjunto de umbrales de nivel beta, pero al menos nos reduce un poco el espacio para saber dónde lo podríamos encontrar. Y al final de la presentación les voy a exponer un método, una forma de poder saber si es que estamos dentro o fuera del conjunto. Pero primero voy a hablar sobre el algoritmo que permite acercarse a las fronteras. Entonces, para poder explicar ese algoritmo es necesario saber lo que son las fronteras de Pareto débil. En este caso, las fronteras de Pareto débil de un conjunto A, por ejemplo, son todos aquellos elementos tales que cualquier otro elemento del conjunto es menor o mayor en al menos una coordenada. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en la frontera de Pareto inferior débil del conjunto A y tenemos que van a ser todos los elementos tales que, si yo los comparo con cualquier otro elemento del conjunto, en al menos una coordenada van a ser menores a ese elemento. Y análogamente se tiene la definición de la frontera de Pareto superior, donde se pide que los elementos de la frontera sean al menos mayor en una coordenada a todos los otros elementos del conjunto. Habiendo ya definido todo lo anterior, podemos pasar a ver cómo funciona el resultado para poder acercarse a la frontera del conjunto. El resultado viene dado por este teorema, el 2.1, el cual trabaja con este elemento que es la función W de chi, que evalúa a cada umbral posible y lo que entrega es, entre comillas, una distancia al conjunto. Entonces, está formulada de esta manera un problema de maximización, en el cual es importante destacar que se asume en este caso que el máximo se alcanza, pero no es algo difícil de aseverar, puesto que basta con tener algún tipo de semicontinuidad superior en esta parte de acá de la minimización y la compacidad del conjunto U. Entonces, ¿qué nos dice el resultado? Nos dice que un umbral va a pertenecer a la frontera superior del conjunto de umbrales robustos si solo si esta distancia se hace igual a 0 al evaluarla en el elemento. Y por otra parte, si es que esta distancia llega a ser negativa, por ejemplo en un elemento C barra, entonces es posible construir un elemento R de C barra sumándole esa distancia a cada una de las coordenadas de C barra y vamos a tener que este elemento va a estar en la frontera de Pareto superior del conjunto de umbrales robustos. Que además aquí hay que explicar que esté en la frontera se le dice que sea un máximo. ¿Cómo se puede ver el resultado anterior gráficamente? De la siguiente manera. Para cada elemento C que yo tenga fuera del espacio de los umbrales robustos, yo les puedo sumar a cada una de sus coordenadas esta distancia, entre comillas, porque es un valor negativo, W chi de C, y me va a llevar a un elemento que va a estar en la frontera del conjunto. Entonces, de esta manera se genera un algoritmo que permite describir la frontera del conjunto y por la particularidad que tiene el conjunto de que cualquier elemento que sea menor va a estar incluido en el conjunto, con la frontera superior queda descrito totalmente el conjunto. Entonces, dicho resultado es el que yo transformé de alguna manera, modifiqué un poco para poder describir ahora la frontera superior. No es exactamente el mismo problema, pero es bastante similar. También tenemos ahora un operador M que indica entre comillas la distancia al conjunto, pero en este caso la formulación es al revés y se pide que estos dos mínimos se alcancen, lo cual, al igual que anteriormente, no es demasiado exigente si es que se tiene aquí una semicontinuidad inferior y se pide que U y W sean compactos.
El teorema en este caso pasa a estar formulado de la siguiente manera. Un elemento C estrella va a estar en la frontera inferior de la cerradura ahora del conjunto de umbrales no sostenibles, si solo si esta distancia se hace cero. Y además, si es que esta distancia fuera negativa, entonces se puede generar el siguiente elemento, que ahora le llamamos P, al cual se le resta la distancia en cada una de sus coordenadas, y eso nos lleva a un elemento en la frontera inferior. Algo importante aquí a destacar es que es necesario trabajar con la frontera del conjunto y no con el conjunto en sí, puesto que estamos hablando de que no se cumple la restricción, y no cumplir una restricción que era de desigualdad me lleva a una desigualdad estricta, y por ende este elemento no sería cero directamente en la frontera del conjunto U, sino en su cerradura. Un poquito lo dejé al aire, pero conceptualmente ese es el motivo por el cual se toma la cerradura. Gráficamente el resultado se vería así, es análogo al anterior, solo que con una frontera superior. Y tomando elementos C fuera del conjunto de umbrales no sostenibles, es posible sumarles la distancia que les falta, y llevamos a elementos dentro de la frontera del conjunto de umbrales no sostenibles, de la frontera inferior. Entonces, a continuación les voy a dar una pequeña idea de cómo sería la demostración del teorema, que es bastante sencilla, para lo cual se hace necesario utilizar este lema, el lema 3.2, que dice que un elemento va a estar en la frontera, en la cerradura del conjunto de umbrales no sostenibles, sí, solo si la distancia m de chi es mayor o igual a 0. Entonces, pasando al teorema, el primer inciso nos decía que un elemento está en la frontera inferior si solo si esta distancia es igual a 0. Y bueno, para la implicancia hacia la derecha, tendríamos que al estar el elemento en la frontera inferior, entonces pertenece al conjunto, y por el lema anterior que les acabo de mencionar, tendríamos que esta distancia es mayor o igual a 0. Nos faltaría demostrar que no es posible que sea mayor o estricto a 0. Entonces suponemos que es mayor o estricto a 0, y con eso podemos definir otro elemento, C, que sería C menos un medio de la distancia en todas sus coordenadas. Y este elemento nuevo que definimos es menor estricto en todas sus coordenadas al elemento C estrella. Y al calcular la distancia de este elemento al conjunto de umbrales no sostenibles, tenemos que es un medio de la distancia del elemento C estrella, y por ende va a ser mayor o igual a 0. Entonces, utilizando de nuevo el lema anterior que les mencioné, el lema 3.2, tendríamos que este elemento C debería pertenecer a la cerradura del conjunto de umbrales no sostenibles, lo cual es una contradicción, porque habíamos dicho que este elemento era de los que estaban en la frontera inferior, por lo tanto no puede haber un elemento menor a ese en todas sus coordenadas que esté en el conjunto. Y bueno, la otra implicancia es bastante análoga a la que acabo de mencionar, así que no la voy a explicar, pero si gustan podemos revisarla al final de la presentación. Y por último, el segundo inciso del teorema dice que si la distancia en un elemento C barra es negativa, entonces es posible armar un elemento que va a estar en la frontera de pared. Este resultado es totalmente directo del primer inciso, ya que si tomamos la distancia m de chi al elemento que acabamos de crear, esta va a ser igual a 0. Entonces, por el primer inciso del teorema vamos a tener que estar en la frontera inferior. Y bueno, con lo anterior ya podemos concluir que tenemos una forma de poder describir cómo sería la frontera del conjunto de los umbrales robustos y de los umbrales no sostenibles. Y ahora les voy a explicar cómo podríamos saber para cualquier elemento que tengamos en el espacio si es que estamos dentro o fuera de los conjuntos de umbrales de nivel beta. Entonces, para poder entender esta definición, primero tenemos que para cada umbral C se define el conjunto ABC como todos aquellos estados y controles para los cuales la restricción se cumple. Y a partir de ella es posible definir esta comillas función valor estocástica de manera recursiva, que en el fondo me está diciendo cuál es la probabilidad máxima de que la restricción se vaya a cumplir. Entonces, luego de esta definición tenemos esta proposición que es la que nos da el resultado que acabo de mencionar, y que dice que, suponiendo que existe un feedback óptimo para esta programación dinámica,
Entonces, un elemento va a estar en el conjunto de los umbrales sostenibles de nivel beta para una condición inicial sí, sí solo sí el valor inicial de la función valor, o sea, la función valor en cero, para el umbral C, la condición inicial sí, es mayor o igual a beta. Entonces, ¿qué podemos concluir de lo anterior? Podemos concluir que podríamos tener para cualquier nivel beta entre medio de estas dos fronteras un algoritmo, como puede ser, por ejemplo, el de puntos medios, que me vaya construyendo la frontera del conjunto de umbrales de nivel beta. Por ejemplo, en este caso tomamos un elemento de la frontera robusta, un elemento de la frontera del no sostenible, marcamos el punto medio y evaluamos la función valor que acabo de mencionar, y me debería decir, según cuánto resulte, si es que estoy fuera o dentro del conjunto de nivel beta. Si es que estoy fuera, podría tomar el segmento inferior y tomar nuevamente el punto medio. En este caso volvemos a calcular la función valor y me daría un número mayor a beta, por lo tanto estaría dentro del conjunto, y puedo tomar el segmento hacia superior y tomar de nuevo un punto medio y así ir iterando hasta que lleguemos lo más cercano posible a la frontera del conjunto. Bueno, de esta manera sería posible unir ambos resultados para hacer de una forma un poco más sencilla descubrir la forma del conjunto de umbrales de nivel beta. Y bueno, finalmente aquí está la bibliografía en la cual me basé. Y cualquier pregunta estoy más feliz que responderla. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, observación, por favor, háganla, ¿no? Bueno, mientras piensan, Claudia, yo tengo una pequeña observación, digamos. Cuando defines tú esa restricción de G mayor o igual que C, podrías mostrarla, digamos, en esa que está acá en la 2. Desde mi punto de vista, yo pienso que se podría esa desigualdad escribir con un cono, ¿no? Con un orden parcial, tomando un cono con interior no vacío. Me parecería que tus resultados pueden funcionar tomando en lugar de ese vector 1, con componentes todas unos, un vector que esté en el interior del cono, digamos. Pensaría que podrían salir tus resultados para esa restricción más abstracta, digamos. Sí, puede ser, no lo había Claro, planteado antes, pero claro, porque esto lo puedes escribir como G de XK UK menos C, que pertenece al primer octante, digamos, ¿no? Al RM más. En lugar de ese cono pones, como te digo, un cono convexo, de interior no vacío, puede ser cerrado, y podría funcionar, y pienso, el análisis. Bueno, es idea, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna observación o comentario? Bueno, agradecemos a Claudia por la presentación y pasamos a la siguiente presentación. ¿Podrías eso? La siguiente presentación de la última del día, de la sesión, y es un agrado presentar al profesor Juan Nguyen Dinh de la Universidad de Concepción, que nos va a presentar esta charla de problemas de control optimal híbrido. Bienvenido, profesor, y adelante, ¿no? Muchas gracias, profesor Rubén López. Primero, pregunta, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok, muchas gracias, profesor Rubén López y profesor José Alberto Ramos, para la invitación.
Y ahora voy a empezar la charla. Ok. Ese y ahora. Ok. ¿Está bien para todos? Se observa bien, sí. Ok. Adelante. Ok. Este es la charla, este es el trabajo conjunto con Philip Agustín Guerrero de Universidad de Concepción. Y vamos a el título de esta charla sobre de Euler aproximación para el problema control óptimo híbrido. Y este problema, ahora vamos a investigar poquito sobre nuestros objetivos. Empezamos con esta palabra. Esta palabra híbrido tiene la significa. Significa aquí es combinación de dos cosas, posible más cosas, pero al menos tenemos dos cosas. Esta es la significa de esta palabra híbrido. Y en la universidad, todos estudiantes tienen la oportunidad para saber un tipo o un ejemplo sencillo de nuestros con este fenómeno. Se llama este tipo de función. Para definir este función necesitamos separar en casos separados, por ejemplo, la función absoluto, valor absoluto. Para definir este función, necesitamos separar en dos casos, x más que a o igual a 0 es igual a x. Cuando x menos que a 0, este menos x. Y vemos que en nuestra situación, ambos de función x y menos x son función sencillo, función lineal. Pero cuando combinamos conjunto los dos en un función, nuestra función, la pregunta sobre esta función es continua o esta función es continua o esta función es convexa o esta función es diferenciable. Ahora nuestra pregunta no más sencillo. Posible necesitamos tener trabajo extra para mostrar que nuestra función es continua, convexa o diferenciable. Y de hecho, aunque x y menos x, ambos funciones son diferenciables, pero cuando combinamos conjunto, nuestra función aquí, la combinación, no más diferenciable. Entonces, esperamos que cuando trabajamos con este tipo de función, la situación es un poquito complicado en comparación con función Neumann. Este es la situación con función híbrido. Y continuamos con la otro ejemplo, poquito más detalles. Esta función es la función histeresis. Y esta función, para definir esta función, necesitamos separar en esta situación tres casos. Usamos 1 y menos 1. Esta función recibe solamente dos valores sencillos, 1 o menos 1. Pero la manera para manejar nuestros valores es el siguiente. Cuando x más que a o igual un valor máximo, nuestros funciones, supongamos, es en este ejemplo 25 grados, por ejemplo. Cuando x más que a o igual este valor máximo, nuestra función h tiene el valor 1. La otro caso, cuando x menos que valor mínimo, la función, nuestra función h obtiene el valor menos 1. Pero el resto, aquí, cuando x dentro los dos valores, máximo y mínimo, ¿qué es la definición? Esta función que da el valor actual, solamente como así. Esta es la manera para mostrar nuestros funciones. Ahora vamos a ver la manera para entender esta función es mejor
usamos el gráfico de nuestros functions. Okay. El gráfico de nuestros functions es el siguiente. La función x es la función original. Y este es valor máximo, este es valor mínimo. Valor mínimo valor máximo definimos valor máximo aquí y valor mínimo. Podemos obtener esta situación con la máquina air conditioner con temperatura. Cuando la temperatura es muy alto, por ejemplo, más que a 25 grados, ¿qué hacemos? Decidimos que nuestra decisión es 1. Es 1. Significa que para este necesitamos hacer nuestros temperatura más abajo para obtener la temperatura más abajo aquí. Entonces hacemos 1. Significa que hacemos la definición, la decisión para bajar la temperatura. Pero cuando nuestra temperatura encuentra este punto, valor máximo de aquí, no cambiamos nuestra decisión. Todavía no. Pero quedamos con esta decisión hasta nuestra temperatura toca la valor mínimo. Solamente cuando aquí hacemos la decisión nueva. Hacemos, por ejemplo, tratamos hacer la temperatura más grande aquí para hacer la función increciente, como así. Entonces, la función h, el valor de función histeresis, es la función decisión. Hacemos solamente 2 decisiones. Hacemos 1 o menos 1. Pero cuando usamos 1 o menos 1, depende a este. Y la parte complicada es el siguiente. Cuando nuestros, por ejemplo, aquí, voy a repetir una vez. Por ejemplo, aquí, la decisión aquí en esta parte es menos 1, ¿cierto? Pero ahora la temperatura es más grande aquí. Pero no cambiamos nuestra decisión. Quedamos nuestra decisión hasta la temperatura toca este valor máximo y aquí hacemos la decisión nueva. Entonces, nuestros función histeresis tiene este gráfico. Menos 1, línea vertical, 1, vertical y menos 1, 1, menos 1, 1. Este es la función, nuestros función histeresis. Y, ok. Ahora volvemos a nuestros presentación. Ok. Entonces, para este tipo de función, justo presentamos un ejemplo. Pero ahora vamos a ver la problema con control óptimo con este tipo de función. Y en esta situación, tú puedes ver aquí la otro lado, tenemos H, la función histeresis. Y tenemos dinámico, sistema dinámico y también control aquí. Este nombre, este dinámico, sistema dinámico tiene nombre, hybrid dinámico system. Y la cosa es, aunque la gente de ingeniería escribe este X es igual a H, pero de hecho, esta función es un differential inclusion. Significa que, por ejemplo, un ejemplo de un differential inclusion, podemos usar la subdifferential de la función valor absoluto. Esta función tiene la valor menos 1, porque tenemos signo negativo aquí, menos 1 cuando x más que a 0 y x menos que a 0, esta función recibe el valor menos 1 en esta situación. Pero cuando x es igual a 0, recibimos un intervalo de negativo 1 hasta 1.
Y tú puedes ver aquí por qué pensamos este function. Volvemos a este gráfico. Este function exactamente nuestra situación. Aquí la función recibe el valor -1 a 1. Entonces, cuando vemos este function, pensamos que podemos usar teoría de differential inclusion para aplicar en esta aplicación. Pero de hecho, necesitamos verificar si la gente de ingeniería piensa en la misma manera o no. Posible la gente ahí tiene la otra manera para resolver este problema. Entonces, para verificar necesitamos verificar por ejemplo, esta manera. Y primero artículo, este artículo aquí, Hybrid Dynamical System, y muchos, la gente usa esta cosa. Entonces, es una idea buena para ver qué tipo de matemática usamos en este artículo. Entonces, vemos a nuestro artículo aquí, Hybrid Dynamical System, y cuando vemos la parte matemática, buscamos la cosa como así. Y la cosa podemos encontrar en esta situación es poquito abajo. Referencia. Usamos libro de Aubin y Celina y libro de Clark y Smirnov. Todos aquí sobre la teoría de differential inclusion. Entonces, mi primer pensamiento es correcto. La gente allí también usa esta teoría para resolver el problema. Okay. Volvemos a nuestro problema. Ahora vamos a presentar los detalles de nuestro problema. Problema optimización, control óptimo. Entonces tenemos U aquí, y nuestros, ahora cambiamos a differential inclusion con function hysteresis H. Y en esta situación no podemos, claro que sí, no podemos considerar en forma general. Tratamos, yo y Philip trata con caso sencillo de nuestros function hysteresis. Tenemos dos functions, function subdifferential de la función convexa. Tiene la forma de máximo monotone operators y también la Swift process, la cono Norman, negativo cono Norman de X con respecto a conjunto fijo Z. Los dos empezamos nuestro trabajo con un ejemplo típico de function hysteresis. Empezamos como así. Este es la problema en nuestro trabajo. Ahora, la cosa es, para resolver este problema en forma continua, X depende a T es de 0 hasta 1, función continua. En modo continua, y T aquí variable de 0 hasta 1. La cosa es, no tenemos muchas maneras para resolver este problema. Y consideramos algoritmo, no podemos decir hasta este momento, no tenemos la parte algoritmo para resolver este problema. Es falta en la comunidad. Entonces, ahora, para resolver este problema, primero cosa, tratamos hacer discretización, construimos problema discreto de nuestro este problema. Entonces, en la próxima página, tratamos construir el problema discreto. Aquí
de principio tenemos integración, ahora tenemos la forma, la suma de 0 hasta n más menos 1, como así. Y también la derivada, ahora usamos la diferencia dentro xy más 1 y xy, como así. Entonces, la problema P original ahora transforma a problema non-linear programming. Non-linear programming. ¿Y por qué usamos non-linear programming? La razón es el siguiente. Podemos, la problema aquí, todos variables son vectores en RK. Entonces, podemos aplicar teorema Lagrange multiplier para resolver el problema. También, en algunos casos, si tenemos suerte, podemos construir algoritmos para resolver el problema. Entonces, transformamos de problema con modo continuo a modo discreto para usar, para encontrar más métodos para resolver nuestro problema. Pero la pregunta muy importante en esta situación, si cambiamos el problema como así, podemos garantizar que la solución óptima del problema discreto converge el problema original o no. Si no, nuestro trabajo no tiene significado. Debemos tener esta convergencia. La solución óptima del problema discreto converge la solución del problema original. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, esta es la pregunta clave sobre nuestros estudios. Esta es la hora, buscamos la método disponible en la comunidad. Vamos a usar este primero observación. Observamos que nuestro problema tiene restricciones sobre X. Cuando escribimos X con un Neumann de X corresponde la conjunto Y. Implicamos que XT pertenece a Y. Este es un restriction sobre X. Y este tiene el nombre state constraint. Y por eso necesitamos buscar para la trabajo sobre control óptimo tiene state constraint. La restriction sobre variable X. Y la última, que es la última artículo en la comunidad desde hace año 2000 de Donchev y Hager. Tú puedes ver aquí este artículo, Donchev y Hager, sobre la aproximación a la problema control óptimo para cuando la restricción sobre variable X. Okay. Para hacer la sumaria de este trabajo, separamos este trabajo en 4 pasos. En paso 1, construimos los autores, construir la problema discreto. Y tú puedes ver aquí, los autores no trabajan con función histéresis. No, este es función Neumann, función Lipschitz, función Neumann, pero tiene la restriction sobre X aquí, sobre X. Ok. Cuando tenemos el problema discreto, ¿qué hacemos en el próximo paso? Construimos la condición optimalidad para el problema discreto. Usamos condición Karuskun-Tucker. Esta es la razón tratamos de transformar nuestro trabajo a la forma discreto, porque podemos usar Karuskun-Tucker. Y para este Karuskun-Tucker obtenemos este dinámico original y también para Duan, variable Duan aquí. Y para definir necesitamos tener la definición de función Hamiltonian. Ahora clásico. Muchos estudiantes tienen la oportunidad para
estudia durante la clase. Ahora, cuando tenemos esta cosa, el próximo paso, necesitamos construir, no necesitamos, los autores de este artículo necesitan construir la condición optimalidad para problema continuo también. Entonces, aquí existe Lagrange multiplier, pues estrella, no estrella para la problema continua. Y tú puedes ver aquí, busca para nuestros multipliers aquí en muchos lugares de nuestros condición optimalidad. Danos ¿cómo se dice? Una observación que cuando trabajamos con restrictions sobre X, la condición optimalidad va a ser más complicado. Porque cuando no tiene la restricción sobre G, no tiene este multiplier también. Entonces no tenemos esta parte, no tenemos esta línea, nada. Entonces volvemos a conseguir máximo principio. Es muy clásico. Pero cuando la restricción sobre X, la formulario del problema es más complicado. En este es el razón. Es la razón, no mucho trabajo obtener cuando tenemos restriction. Okay. Paso 3. Y cuando tenemos problema discreto, tenemos condición optimalidad, Lagrange multipliers para problema discreto, Lagrange multiplier para problema continuo. Podemos combinar todos conjuntos para obtener la convergencia. El resultado en este artículo es muy fuerte. Tenemos no solamente la convergencia, pero también estimación con respecto a steps H. Cuando H converge a 0, claro que sí, tenemos la convergencia de todos de X, H a X barra, UH a U barra, multiplier también, pasar a H a y S también. Entonces, la estimación en este artículo es muy, muy bueno, en mi opinión. Ahora, este es nuestro trabajo. ¿Qué hacemos en nuestra situación? Necesitamos construir el problema discreto también. Es listo. Tenemos el problema discreto. Pero ¿cómo construimos la condición optimalidad para el problema discreto? Necesitamos usar la general Lagrange multiplier, este teorema. Para hacer usamos este es el problema control óptimo general con variable U. Pero cuando escribimos la función f grande como así, podemos escribir nuestro problema en forma nueva con differential inclusion. Y con esta forma, la forma discreta de este problema tenemos aquí la derivada de X. Pero ahora usamos la diferencia dentro XJ más 1 menos XJ sobre H. Este es el problema continuo, problema discreto. Y este es un problema con restriction. Cuando combinamos todos restriction aquí en un conjunto C, podemos escribir este problema como un problema optimización con restrictions en forma sencilla como así. Pero necesitamos investigar la estructura de Kono-Nockman de un X con respecto a este conjunto. Este es parte difícil de la problema, pero podemos hacer de hecho, no este es nuestro trabajo, pero aprendemos de nuestros maestros, de profesor sí, ahora este es clásico para la gente en la área análisis no sueve. Obtenemos condición optimalidad para problema discreto y usamos al multiplier P0 hasta PK.
Y con esta forma, necesitamos usar derivada aquí un concepto en análisis no suave, pero para aprender necesitamos mostrar poquito más conocimiento sobre pero porque nuestro tiempo es estricto, no voy a revisar esta definición. Tú puedes ver este concepto en muchos libros ahora. Y nuestros resultados, cuando terminamos con condición optimalidad para problema discreto, esta es la hora obtenemos la convergencia de la solución de problema continuo a problema discreto. Y este es nuestro resultado principal. Formulario de problema continuo y con la función Cono-Norman aquí. Y usamos la función H. La función H es la menos Cono-Norman. Y la problema discreto tenemos esta forma. Y obtenemos, tú puedes ver aquí, nuestros resultados no muy bueno en comparación con resultados de Donchev y Hager. Donchev y Hager obtenemos estimación menos que O igual CH. Es mejor, pero a menos en esta situación obtenemos la convergencia. No podemos, hasta ese momento, todavía no podemos verificar con qué velocidad de esta convergencia, pero a menos podemos garantizar que nuestra solución óptima de problema discreto converge a la solución óptima de problema continuo. Entonces, la pregunta clave tiene la respuesta para la pregunta clave en este problema particular. Este es nuestro resultado. Y sí, este es todo. Para seguir con este trabajo, podemos ver la introducción de Hybrid Dynamical System en este artículo. Para aprender bien método para resolver problemas en non-linear programming. Y para obtener la condición optimalidad para problema continua con función histéresis y combinamos los tres para obtener nuestros resultados, resultado en este artículo. El trabajo conjunto de yo y Thiele, y claro que sí, porque hasta este momento obtenemos solamente un resultado, no suficiente. Entonces, tratamos continuar con nuestros trabajos para obtener la completo resultado para la aproximación. Eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por la charla, por la exposición. ¿Hay alguna pregunta, un comentario que alguien quisiera hacer a Juan? Juan, mientras piensan si hay algo que preguntar, quisiera ver esa función de histeresis que pones con el seno, esa función roja que aparece al principio, cuando nos mostraste de qué se trataba esa función histeresis. Profesor Rubén, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Esa función roja, con el seno, había una función trigonométrica y nos graficaste la H. La parece que está. Eso, el gráfico, el anterior, el gráfico, esa. Sí.
cuando nos explicaste de esta función, Sí. pasaba lo siguiente, digamos, que cuando la temperatura iba debajo de ese lower, de ese umbral inferior, Sí, era -1, ¿no? sí, menos Eso. 1 aquí. Sí, menos 1. Y después comenzaba, ya cuando comenzaba a subir la función, seguía ahí siendo -1, hasta llegar al umbral superior, digamos. Aquí, cuando la temperatura se increciente a pero Eso, no toca este valor máximo, todavía no. En este eso. intervalo, el valor de función h no se cambia, no se No se cambia, cambia. no se cambia. Claro, Entonces, este es una propiedad importante de la función roca. Función roca tiene memoria. Aunque la temperatura ahora fuera de parte mínimo, pero este función queda en este valor por poquito más tiempo, Y este fenómeno es bueno para nuestras máquinas en nuestras casas, porque así nuestras máquinas cambian muchos, -1, 1, -1, 1, -1, 1, muchas veces la máquina no va bien en largo tiempo. Entonces usamos este fenómeno, podemos como se dice, mantener a la máquina en condición buena. Este es la razón. La gente de ingeniería trata aplicar este en muchos máquinas en nuestros vida real. ya. Yo te preguntaba porque fíjate que cuando estás bajando, digamos, y llegas al umbral inferior, la Sí. función de histeresis es -1, ¿no? Pero luego comienza a subir y fíjate que hasta que llega arriba. O sea, es como cuando tú comienzas a sentir calor, ya estás transpirando y recién se prende el 1, digamos, el ventilador, ¿no? ¿No sería bueno colocar un promedio entre el lower threshold y el upper, un promedio, para que tú cuando llegues a ese Profesor promedio Rubén, lo vuelvas 1? mi conexión tiene como... Escucha. Ya, problemas de conexión. Ya. Bueno, sí, era una propuesta, digamos, pero gracias, Wang. Sí, se cortó. No, ahí está Wang. Bien, entonces finalizamos la sesión de optimización de este primer día del CONCA. Agradecemos a todos los expositores por sus charlas y los esperamos mañana a las 16 horas para continuar con la sesión. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta Gracias. mañana, Yoli. Hasta Bueno, mañana. Muchas gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.